Hoy vamos a estar hablando siempre en la línea del TDAH de mis hijos y cómo he hecho, cómo fue el diagnóstico. Hoy vamos a estar hablando todo cómo fue el proceso de diagnóstico de tus hijos. El proceso de diagnóstico fue guiar mucho, darme contra la pared en la escuela, en todas partes donde yo iba, en las clases de la iglesia, clases de baile, diferentes lugares y grupos que mis hijos participaban. Siempre eran muchas quejas. Hablaba yo con los consejeros de la escuela, con todas las autoridades correspondientes con quien uno tiene que ir, además que ellos me llamaban también para quejarse y nadie, le hacían pruebas, pero nadie daba con un diagnóstico. Se creía que era simplemente mala conducta, mala crianza o una mala estructura. Empecé a tomar cursos sobre paternidad, tomé paternidad efectiva como mamá, después me hice también facilitadora del método, tomé clases sobre el desarrollo de los niños y luego de la adolescencia también las tomaba doble yo en la universidad esas clases porque quería de verdad entender si eso era normal o simplemente era que era su personalidad. No hallé respuestas por ningún lado. Les digo que en la iglesia también yo tengo muchas puertas, que hay muchos especialistas ahí con disciplina en el hogar y todo esto. Tenemos manuales y muchos libros, muchos buenos ejemplos también de cómo se hacen las cosas bien, de cómo dar una crianza muy civilizada, muy presente, cariñosa, mucha estructura, pero nada funcionaba. Finalmente decido tocar la puerta de un psiquiatra porque me pareció que era algo que no había hecho y quería hacer. Ya siendo yo una profesional de salud mental, fue esa la puerta que decidí tocar y él finalmente nos dio un diagnóstico. ¿Cómo fue el proceso? Él me entrevistó con mis hijos presentes, cada uno por separado, y él me dijo, ¿de qué se queja? Le dije, ¿de qué nos quejamos todos? Desde la escuela, personalmente también muchos desafíos. Le dije, son contestones, pero de una manera que no, yo no logro parar. Yo les enseñé, les he dado como, les he modelado la manera en que debemos de contestar, no les provoco y no solamente es una cosa que hacen conmigo, lo hacen en la escuela, lo hacen los tíos, lo hacen en cualquier parte. Ellos simplemente dicen cosas así, sí se enfocan, no es que hablen cosas fuera de lugar, no, ellos sí saben de lo que están hablando, pero no respetan adulto. Es como, bueno, se miraba como que no respetaba, pero nunca le decía groserías ni malas palabras ni nada. Entonces, un ejemplo, el tío le decía, apúrate porque nos tenemos que ir, espérate. Entonces, como de un niño a un tío, no se oye muy bien, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, él tenía un cuestionarios, bastantes cuestionarios con muchísimas preguntas que fuimos haciendo el checklist, llenándolo. Y ahí se vio, por ejemplo, mi hija tenía mucho la impulsividad para contestar, muy distraída, perdía la noción del tiempo también a la hora de cambiarse por la mañana, todos en una mesa, todos reunidos, hablando uno sobre de otro y no esperando su turno para hablar, hablando muy, muy elevado, el tono de voz también, el niño no parar, él sí que es muy, él sí se puede concentrar en un tema que le interese, claro está, que la escritura y la lectura es sumamente difícil. Yo me ponía a leer con él, yo leía una oración y él tenía que leer la otra oración. Era un proceso muy doloroso para él y lo era para mí también como mamá. No parecía nada funcionar. Pero si era matemática, se sobreconcentraba y siempre tenía la respuesta. Si no se trataba de leer, si no se trataba de escribir y solamente era de oír, él siempre se está moviendo y hasta haciendo y tirándole al otro y distrayendo, pero cuando ibas y le preguntabas, él tenía la respuesta porque era como que sí, sí te estaba poniendo atención sin parecer que lo estaba. Entonces se le dijo y luego de llenar el cuestionario como mamá, lo tuvieron que llenar ellos también, contestar sus propias preguntas. Cada maestro que los conoce también tuvo que llenar un cuestionario largo, que en realidad son muchas hojas, y eso es como vino el diagnóstico. Ese diagnóstico, y más adelante les digo más, solo sirvió para el puro diagnóstico, que es el profesional de salud mental, porque un psiquiatra nomás te diagnostica y te da medicina, es todo. Y como la medicina no fue una alternativa, agradecimos el diagnóstico para continuar nuestro camino en el proceso. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando confirmaron el TDAH? Muy aliviadora. Fue muy aliviador porque, como yo les he dicho, yo pensaba que mis hijos se portaban mal y desde allá de culparlos a ellos, yo ya me culpaba yo. Si tres de tus hijos hicieron el mismo patrón, entonces yo quiere decir que yo como mamá no supe hacer buen trabajo, no los estoy educando, me preocupaba muchísimo por el futuro de ellos. Entonces, cuando el diagnóstico vino, todos respiramos. Y cuando vino el diagnóstico de mi esposo también, todos respiramos porque yo criticaba mucho a él pensando que tú me gritas y realmente no están gritando, es su manera de hablar. Ahora sí que han moderado su voz, pero ya teniendo ese diagnóstico. Se quitaron culpas,
también empezamos a agarrar el tratamiento, entonces ya sabiendo lo que tienes, ahora sí, vámonos a buscar la ayuda que se necesita porque ya sabes por dónde. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice, ¿cómo manejaste tus emociones cuando te lo dijeron? Pues por una parte fue muy aliviador, se quitaron culpas, pero por la otra también es pesado de tener una etiqueta para tu familia, para que la gente te hace pensar que no son normales. Te toca educarte muchísimo. A mí me tocó devorarme cursos y encontrar los nuevos artículos de investigación que van saliendo sobre el tema para saber qué realmente es. Y cuando yo descubrí que tener TDAH es solo una manera diferente de procesar las cosas, de ver el mundo, fue muy aliviador porque es como que tú eres blanco y yo soy de este color. Solo somos diferentes. Es como la gente que nace con habilidades para hacer las cosas con la mano derecha y otros con la izquierda. Entender eso fue un alivio. Mis emociones yo las canalicé informándome y pidiéndole mucho a Dios que me diera paciencia, que me ayudara a poder acumular más conocimiento, pero sobre todo mucha sabiduría para crear y para tratar a estos seres de luz que vienen a iluminar mi vida, vinieron a enseñarme. Me pregunté muchas veces por qué a mí, la respuesta fue porque tú en algún momento lo elegiste. Esto es justo las experiencias que tú necesitabas. Dios te dio este tipo de hijos porque tú puedes con ellos, pero además porque esta era la experiencia que tú necesitabas. ¿Qué miedos tuviste cuando escuchaste la palabra TDAH? Bueno, no fue TDAH lo que yo escuché, pero miedo de que mis hijos no pudieran ir a la universidad, no logren conectar con una pareja y logren casarse y tener sus propios. Tuve ciertos miedos, pero entre más me eduqué, entre más me sigo educando, creo que esos miedos van desapareciendo porque es totalmente incorrecto pensar que una persona solo porque tiene un diagnóstico de TDAH no puede hacer una vida normal. La verdad es que sí, solamente que va a tener que aprenderse a conocer bien y ir por el mundo haciendo valer quién es, cómo es, su manera de ser. Hubo alguien que no creyó en el diagnóstico, por supuesto. Muchísima gente, hay ignorancia por todos lados y por todos lados que yo iba, ellos lo que necesitan es más disciplina. ¿Cómo que no lo vas a poder controlar? Así, con una mirada. Todo ese tipo de comentarios totalmente fuera de lugar, totalmente ignorantes, sí que los llegué a escuchar por todos lados, en la escuela, en la iglesia, en las clases de baile, en las clases de soccer, de todos lados es ese tipo de comentarios. Me preguntas si hiciste en ese momento, ¿por qué a mí? O sea, yo no era queja, no era queja, nunca ha sido queja porque mi filosofía de vida con respecto a por qué vivo lo que vivo, tengo clarísimo que todo es lo que tenía que ser, que todo es elección, que Dios no nos obliga a nada, ni siquiera a venir a este mundo, ni a ellos, ni a mí, que probablemente ya nos conocíamos y por algo ellos decidieron venir a este mundo con esa condición. Y a mí como mamá se me dio esta responsabilidad clarísima de que yo podía, pero sí necesitaba entender qué necesito aprender. ¿Qué aprendí de todo esto? Mucha paciencia, a ser muy organizada, a aprender que no puedo criar niños con la misma disciplina que se me dio a mí, porque los niños de antes ya no existen, son los niños de ahora, diferente. Los valores, las creencias se pueden conservar, pero las maneras van cambiando y tenemos que irnos adaptando, y más con un diagnóstico así. Aprendí que no porque un niño es niño, me deba respetar y yo tengo una jerarquía mayor. Aprendí que hay que respetarlos de igual a igual, porque son seres humanos, son lo más preciado que tenemos. Y los niños con TDAH te hacen que les respetes. Tú puedes abusar de ellos y puedes aplastar su dignidad y van a presentar otros problemas. Si tú quieres un niño sano con TDAH que vive una vida de calidad sana, tener que aprender a respetar, pero de verdad que cada mamá sin tener ese diagnóstico debería de hacer sus hijos. Pero es cómo reaccionó tu familia cuando se enteraron. Para ellos fue como, oh, me acuerdo que cuando le dieron el diagnóstico, fueron por separados, pero luego nos llamaron a los tres. Mi esposo no estaba en esa reunión y fuimos con el psiquiatra y hasta jugamos y ellos me decían, mi mamá, se decían uno al otro, bro, mi mamá nos hace ver como que somos unos monstruos, como que de veras hacemos cosas malas y me partía el corazón oírlos, pero al mismo tiempo me hacía gracia de que ellos no podían ver lo que yo estaba percibiendo. Para ellos era normal gritar, contestar, alzar la voz, tardarse horas para cambiarse y nunca llegar a tiempo a la escuela. Para ellos era totalmente normal. La que estaba en shock, la que tenía la que le causaba disconfort, era para mí, todo esto me sacaba de mi zona de confort. Ellos siempre se percibieron como seres normales. Entonces, mano, pintó con el doctor como un otro. Pero ya después todo se normalizó. No me eduqué solamente yo, quiero decirles que yo todo lo que aprendo trato la manera de pasárselos a su manera y como sé que ellos pueden asimilar, no todo lo que un adulto sabe lo tiene por qué saber un niño, por supuesto que no, pero
sí hay pequeñas porciones que a ellos les conviene saber para que se aprendan a conocer. Así que ellos ahora dicen, tengo TDAH, tengo déficit de atención, pero como algo normal. Todavía hay gente que se queda, ¡ah! Lo tienes como que fuera algo muy malo o algo muy raro. Ellos se educan y dicen, probablemente tú también lo tienes y eres mi amigo, le dicen, porque tú también andas del tingo al tango y tienes mucha energía y los niños se quedan como, ¿en serio? Para ellos lo han normalizado y también yo como mamá ya lo hablo muy abiertamente, esto no es un secreto para nadie. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que hicimos en la casa? Muchísimos cambios hicimos en la casa. Dejamos de tratar de aplicar una disciplina rítmica generalizada según del desarrollo de los niños. La verdad es que construimos un saco a la medida para cada uno de ellos. Ya sabemos que si en la mañana nos levantamos mi esposo y yo primero, y generalmente uno de los dos, generalmente soy yo la que va a cada cuarto y les habla, Gonzalo, ya es hora de levantarte, Lisette, ya es hora de levantarse, y le hablamos de una manera muy tranquila, muy pasiva. Yo soy bastante amorosa al hablar. Mi amor, es tarde, ya te tienes que levantar, mi niña, mi niño, bebé, ya levántate. Ya están grandes, pero así los trato. Después de varias veces que les hablo, sé que de vez en cuando me contestan con un tono elevado. Ya sé, ya voy. No es normal porque lo dejen de hacer, pero ya no me lo tomo personal. No me lo tomo personal, pero es que no les puedo hablar a gritos. Y de vez en cuando, yo no soy una mamá perfecta, se me olvida y reacciono y no se levanta. Bueno, ya les dije, preparando el desayuno, bailando en una pata, literal, haciendo de todo, la camisa, la comida, tratando de no hacer su trabajo, pero sí tengo que ayudarles mucho, pero voy como les un poquito más de responsabilidad, no demasiada, porque entiendo que para ellos cuesta más la parte de la organización. Es que las personas con TDAH tienen dificultades con sus funciones ejecutivas, que son, ¿qué es eso? Me dirán por ahí. Es la habilidad de planificar, organizar y ejecutar acciones incluso de la vida diaria tan sencillas como vestirse en la mañana, como hacer su rutina de la noche. Entonces hay que irles siempre ayudando hasta que se hace un hábito porque se les da una estructura de que todos los días lo mismo, so ellos ya saben qué esperar, qué hacer y qué no hacer, pero cuando no pueden uno les va ayudando un poquito más que a los demás, que a un niño que no lo tuviera, hasta que ya es un hábito, ya es tan fácil para ellos. Este diagnóstico para nosotros llegó hace 2 años. Todavía estamos en el proceso y espero que mis hijos puedan aprender todas las habilidades aquí en el hogar antes que tengan que salir de casa. ¿Cómo afectó la relación con tu esposo el hecho de que él también tuviera TDAH? Aliviador fue, porque antes de verdad yo pensaba que mi esposo era una gran persona, pero que no me ayudaba, o quitaba mucho, o que me faltaba el respeto. Literal, mi esposo es muy difícil que él se enoje, pero hay veces que, bueno, hay veces, casi siempre, él no habla, a la voz, ahora sé que él no grita, pero así es. Entonces a mí, por ejemplo, me miraba y, ay, ¿cómo le habló? Yo ahora sé que no es personal, porque decir, Beatriz, vamos a hacer esto, y yo lo tomaba así, pero él solo me estaba hablando y después, mi amor, tal cosa. Y para mí era raro esto, pero bueno, y aprendí a bajar mi voz, a no elevarla yo también, porque eso no ayuda, ya sabiendo por qué lo hace. Nos comprendimos más, nos unió mucho más el saber el diagnóstico de él y de los niños. La palabra que tengo para esto es alivio y quitar culpas. ¿Cómo diferencias cuando, cuando es TDAH y cuando es comportamiento de la edad de ellos? Quiero decirles que tomar muchas clases, en mi caso fue educarme mucho, tomar clases sobre el desarrollo de los niños, sobre el desarrollo de un adolescente, aprender qué corresponde a cada edad y entender también el TDAH por otro lado para saber cuándo es y cuándo no. También conocer a tu propio hijo, porque no todos, porque tienen ese diagnóstico, se comportan igual. El TDAH siempre se va a regir por tres comportamientos o tres síntomas mayormente que se presentan, que es ser inatento, la impulsividad y la actividad. Pero no quiere decir que todos tienen. De hecho, hay tres tipos de TDAH. Mayormente inatento, mayormente impulsivo, hiperactivo y el combinado, que es el que presenta todavía más desafíos. Pero ya conociendo qué sí tiene tu hijo y qué no tiene, tú te vas a dar cuenta cuando se está pasando y cuando es parte de algo que le está costando. El siguiente paso para nosotros, ya para terminar este segmento, es ir con el neuropsicólogo para que le haga un mapeo en el cerebro, que pueda de verdad ver el cerebro y ver qué parte necesita más atención y qué neurotransmisor necesita para poder seguir. Y si es algo que yo pienso que sí, que no necesitan medicina, mis hijos no necesitan, puede que otra persona sí, es caso a caso es diferente, pero por lo menos mis hijos me han demostrado ellos a mí que no necesitan medicina, interviniéndolos con terapias, con terapistas, pero también intervención en la casa, educándonos como padres, haciendo un cambio en la disciplina,
rítmica, que no sea tan inflexible, que se acomode a las necesidades de ellos. Ellos han mostrado una mejoría increíble. Vamos a dejar hasta aquí este segmento, pero esta es una serie, son muchísimas cosas que saber sobre el TDAH. Además está decirte que yo estoy ofreciendo terapias para padres que tienen hijos con TDAH para ayudarles con este proceso y otras cosas más para las que yo doy terapia, pero estamos en el camino y aprendiendo.